En esta ocasión, hablando de la edición de objetos poligonales, vamos a ver algunos puntos principales para lograr la producción de modelos 3D y consejos a la hora de ir armando y diseñando y agregándole detalles. El primer punto es la manera o la metodología que se suele utilizar para mejorar los diseños e ir agregando estos detalles, es agregar subdivisión. La subdivisión, como el nombre lo indica, es ir modificando la malla, la geometría base que tienen los modelos y agregándole cada vez más polígonos. En este caso lo que hacemos nosotros es primeramente comenzar con figuras primitivas básicas, ¿sí? Como polígonos en un cubo, un prisma, una esfera, y ir agregándole detalle a través de dividir cada polígono en secciones iguales. Entonces los pasos que vamos a seguir son generar una forma primitiva, luego agregar subdivisión y luego acomodar los vértices para que se ajusten a la forma final que necesitamos. Una vez que completamos este proceso, lo que se hace es iterar o repetir, ¿sí? este último fragmento de la metodología, que es ir agregando más subdivisión, acomodar vértices, fijarnos las imágenes de referencia, que la forma se esté de alguna manera ajustando a las imágenes que tenemos cargadas con Image Planes, y luego repetir, agregar subdivisión en los lugares que sean necesarios, ¿sí? Y dejar la cantidad de polígonos o la calidad en los polígonos de la manera que necesitamos, en donde solamente haya puntos fijos en donde se necesitan. Siguiendo con esta metodología de trabajo, otra recomendación es empezar a agrupar modelos. Generalmente en los diferentes diseños que hagamos 3D tenemos partes del cuerpo, ya sea un personaje o fragmentos de un objeto, que no van a estar en la misma malla o en la misma geometría. En este caso lo que podemos hacer es agrupar los elementos que tenemos a través del panel Outliner, ¿sí? Lo vimos anteriormente con la tecla Control más la tecla G. Y agrupar nos va a ayudar a organizarnos principalmente, pero también a tener grupos de modelos que vamos a poder editar en conjunto. Luego de agrupar los elementos, un recurso muy importante es que ya tenerlos agrupados, esto nos va a servir para poder exportar nuestros modelos sin necesidad de llevarnos todo lo que tengamos en la escena. La idea es que al poder agrupar, nosotros podemos generar un archivo con los elementos que tenemos dentro de este grupo para poder utilizarlo en otros programas de edición o postproducción. Entonces, esta herramienta de agrupar es muy importante a la manera de organizarnos individualmente, sí, mientras vamos trabajando, pero también para luego llevar nuestros modelos a otros profesionales o continuar con la línea de producción en otras tareas. Veremos que algo muy importante a la hora de ir modelando y viendo los resultados de nuestros diseños es poder previsualizar el modo suavizado. Esto lo hacemos con la tecla 3, la tecla numérica, y nos va a servir para ver cómo queda el modelo en una calidad superior en cuanto a su superficie, ¿sí? Y con los detalles mucho más pulidos, como por ejemplo podría ser utilizando la herramienta Smooth, que es de suavizado de mallas poligonales. En este caso, un punto importante a tener en cuenta es la manera en que nosotros conseguimos que realmente después los modelos queden con este suavizado, ¿sí? Que es agregando subdivisión, es una de las maneras principales de poder llegar al suavizado, y la manera en que también tenemos que agregarlo es distinta, ¿sí? Como ven en la imagen de referencia, hay elementos que se llaman loops de contención, son aristas que se agregan a nuestro modelo que nos permiten ir moldeando la forma o dándole un límite al suavizado. En la medida que nosotros agregamos estas aristas próximas entre sí, generamos una superficie mucho más dura. Cuando las alejamos, la superficie se genera mucho más suave, la transición entre las aristas. A continuación vamos a hablar un poquito sobre la creación de superficies NURBS y en general de modelos a través de esta técnica. La idea es ver las herramientas principales que seguramente van a estar utilizando. Una de ellas es la herramienta Loft, que nos permite generar superficies a través de dos curvas de referencia. La metodología de esto es sencillo dentro de todo. Tenemos que seleccionar dos curvas previamente que pueden estar ubicadas en secciones diferentes o en espacios dispersos. Y lo que hace la herramienta es proyectar a través de estas dos curvas una superficie que va de inicio a fin, ¿sí? Toma de referencia la primera que seleccionamos y el fin la segunda. Esta herramienta es muy útil para generar superficies como telas que después podemos usar en nuestras escenas o generar algún tipo de elemento que va a tener una forma mucho más compleja que por ahí con polígonos tardaríamos mucho más.
¿sí? Entonces esta es una manera a través de una sola herramienta de generar una superficie que va a tener un grado de definición mucho más suavizado que al trabajarlo con Poly y que nos podría servir para zonas puntuales de nuestras escenas. La segunda herramienta que vamos a estar utilizando mucho se llama V-Rail y para poder utilizarla lo que necesitamos son dos referencias que van a ser los rieles, tal como su nombre lo indica, que nos van a servir de guías, y la tercera curva es la que se va a proyectar a lo largo de estas guías. La idea de esta herramienta es que nosotros generemos primero estas dos curvas que sirven como rieles, marcándole el camino, la dirección y la trayectoria, y la tercera curva, que es la que se va a extruir, ¿sí? Que se va a utilizar de perfil, es la que va a seguir esta trayectoria que le marquemos. Como última herramienta, pero no solamente la última que van a ver dentro de Maya, es la herramienta Revolve. Esta herramienta es muy práctica para generar modelos a través de un eje, ¿sí? Vamos a poder generar una revolución, un giro, a través de un eje que nosotros le designamos y utilizamos también una curva de referencia que sirve como un perfil. La idea de esta herramienta es poder generar modelos que tienen como un eje principal su centro y que tienen seguramente formas diversas, pero con una sola herramienta, en este caso, podemos lograr el resultado final. Otra herramienta muy importante a la hora de trabajar con superficies NURBS es saber que no solamente vamos a tener que hacer todo el proceso de diseño con NURBS de manera predeterminada o solamente siguiendo este camino, sino que nosotros podemos transformar o convertir los modelos que tengamos hechos con superficies NURBS a Poly. De esta manera, si veníamos trabajando o generando una primera forma a través de NURBS, podemos seguir el camino del modelado o de la edición con las herramientas de Poly, a través de la herramienta convertir NURBS a Poly. Y como último consejo, es importante saber que nosotros podemos modificar las curvas, ¿sí? O hacer esto de reconstruir las NURBS. La herramienta en Maya, al estar en inglés, se llama Rebuild. Y lo que tiene esta herramienta es que podemos decidir la calidad con la que nosotros vamos a modificar la curva, si queremos que tenga mayor definición o restarle definición para que el resultado sea un poco más suave y con menos detalles sobre la curva. De esta manera lo que obtenemos luego de realizar el cambio es generar o superficies mucho más suavizadas con menos puntos o con menos vértices de control o superficies mucho más detalladas que van a tener vértices específicos para mover y la curva a nuestro gusto. De esta manera, editando con la herramienta Rebuild, podemos conseguir mayores detalles al momento de el resultado final, de obtener el resultado final, o restar detalles, restar vértices de control para poder trabajar con curvas mucho más limpias y con bordes mucho más suavizados. Hablando de la importación y exportación de archivos, en este caso vamos a detenernos un poco en ver los formatos que tenemos dentro de Maya y cómo también podemos importar o exportar objetos. En este caso, en la imagen que ustedes ven de referencia, van a encontrar 8 formatos diferentes, pero en la práctica solo utilizamos 4 dentro de Maya, los cuales son OBJ, FBX, 3ds si por alguna cuestión están trabajando en paralelo con 3 Max, y .dae, que también es útil en otros programas de edición posterior. Actualmente podemos importar objetos que no necesariamente hicimos dentro de Maya y que los vamos a encontrar en diferentes librerías, tiendas o plataformas digitales. Si ustedes buscan en internet modelado 3D o modelo 3D van a encontrar un montón de opciones. En este caso estoy mostrando una interfaz de una de las plataformas que también nos deja decidir a través de diferentes filtros qué tipo de objeto necesitamos para nuestras escenas. Entonces vamos a poder decidir si buscamos elementos a través de un programa específico, que estén en un formato específico, o por su forma, ¿sí? o funcionalidades que posea. Tal vez hay modelos que están animados, modelos que ya vienen con las texturas aplicadas, o modelos que solamente es la geometría y no tienen ninguna otra función. Entonces, a través de estas plataformas vamos a poder filtrar y conseguir de manera exacta lo que necesitamos en cada uno de los casos. En el caso de que tengamos que exportar algún objeto de la escena que tenemos en Maya, como primera medida vimos que es importante agruparlos o principalmente es tenerlos seleccionados al momento de exportar. Si en nuestra escena tenemos múltiples objetos pero solamente queremos exportar uno o un grupo específico, lo podemos seleccionar
y podemos usar la opción de exportar selección, que está en el menú principal, y nos va a dejar elegir el formato de exportación. Si es una malla poligonal, podemos elegir .obj o FBX si queremos que venga también con sus materiales o que venga ya con una animación cargada. Tenemos diferentes opciones. Lo importante es que a través de este menú que nos ofrece Maya podemos seleccionar qué elementos al momento de exportar el archivo van a estar incluidos en el archivo final. Y es una buena opción para poder trabajar en equipo o para poder continuar con la línea de producción si estamos trabajando con profesionales que seguramente usan otro software o usan el mismo, pero necesitamos ponernos de acuerdo en estos puntos a la hora de poder exportar e importar objetos. Como último punto vamos a ver herramientas de optimización para nuestros proyectos dentro de Maya. Una herramienta fundamental es esta que se llama Optimizar escenas, que se encuentra en el menú principal y nos va a permitir, antes de poder guardar nuestros archivos, verificar que no hayan elementos que realmente no se estén usando, ¿sí? Los denominados nodos sin uso, que nos va a permitir bajar por consecuencia el tamaño de nuestros proyectos de Maya. Es una herramienta fundamental para poder trabajar en equipos donde necesitamos estar enviando información y archivos y nos sirve mucho para purgar toda esta información que no la estamos utilizando dentro de proyectos, que podría ser, por ejemplo, cargar imágenes que luego no se utilizaron o tener geometría que se está repitiendo y que no va a estar en uso. Son elementos que ayudan a, de alguna manera, maximizar el proyecto, ¿sí? Y optimizar el espacio que realmente es necesario para poder funcionar. Otra herramienta fundamental, pero desde el punto de vista de la optimización poligonal, es la herramienta Cleanup. En este caso, lo que la herramienta nos ofrece es poder verificar que las mallas o la geometría que tenemos en nuestros objetos no tenga errores. Pueden haber diferentes tipos de errores en nuestra geometría, ya sea que hayan quedado espacios huecos, ¿sí? Que no tengan geometría y que luego van a generar un error si los vamos a llevar a otros programas. Puede que haya geometría que haya quedado superpuesta o solapada, que a simple vista no se nota, pero a través de esta herramienta van a saltar estos errores o estas diferencias en la geometría. Y también pueden haber cuestiones en cuanto a la organización de la malla, que esto se llama topología. Esto es muy importante a la hora de que tengamos que animar nuestros objetos porque nos va a ayudar a tener una geometría, una malla geométrica que permita ser animada después. Y al utilizar la herramienta Cleanup lo que vamos a lograr es poder optimizar estos pequeños detalles que después nos van a permitir no tener errores al momento de animar. Entonces, para tener en cuenta, son herramientas que nos van a servir durante el transcurso de los proyectos, ya sea Cleanup para mejorar la malla poligonal y encontrar errores en la geometría, o la herramienta de optimizar escenas para chequear que toda la escena en conjunto no tenga errores o elementos que no se estén usando y que nos estén sobrecargando la escena en cuanto a texturas o elementos que realmente le agregan peso a las escenas y no tienen un uso concreto. De esta manera encontramos diferentes beneficios al utilizar estas herramientas, como por ejemplo reducir el tamaño de las escenas, acelerar la carga de las escenas y de malla en general, reducir el uso de la memoria RAM, ya que nuestras escenas tienen menos elementos o no hay objetos repetidos, y acelerar también la interactividad y el playback, que esto tiene que ver al momento de empezar a animar, que podamos movernos a través de la animación sin que haya saltos o interrupciones de por medio. Entonces, crear versiones del modelo según el tipo de producción termina siendo un criterio muy apropiado para este caso, que nosotros podamos tener guardadas nuestras escenas de malla con diferentes nombres, con versiones. Eso nos va a ayudar a organizarnos mejor y también dentro del equipo de trabajo es una herramienta indispensable para saber con qué archivo estamos trabajando y que no tengamos errores de por medio. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre la actividad práctica que tienen que realizar. En este punto, lo que vamos a tener en cuenta es la creación de una escena con estilo low poly. Cuando hablamos de low poly nos referimos a objetos tridimensionales, ¿sí? Que tienen una cantidad de polígonos baja, pero que cumplen la función en relación al elemento que quieren representar. En este caso van a poder visualizar una escena,
¿sí? Puede ser un espacio interior, ¿sí? O un elemento exterior, ya sea un edificio. ¿Sí? Tenemos dos propuestas y dos tipos de objetos que podrían crear y representar. La idea es poder verificar a través de la creación de estas escenas las herramientas que necesitamos para poder movernos, ya sean las herramientas de transformación básicas o las herramientas de edición que estuvimos viendo en los videos anteriores. En este caso, comenzamos con este tipo de modelos para tener en cuenta la manera y la metodología que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de la práctica sobre cómo crear este tipo de objetos low poly. Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre las claves o elementos que tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo esta actividad. El primero va a ser chequear la escala de las dimensiones de los objetos al crearlos. Tenemos que tener en cuenta la propiedad de escala que estuvimos comentando. Podemos crear objetos y disminuir, aumentar su escala en base al objeto final que necesitamos crear. La segunda opción y muy importante es crear y mover los objetos que estamos utilizando y tener en cuenta el pivote. Esto del pivote es el punto central de los objetos. Una vez que nosotros vamos creando diferentes geometrías, todos se mueven a través de su pivote, ¿sí? Y las coordenadas en el espacio donde se ubican es en relación a este punto central que posee cada objeto. Algo más a tener en cuenta es modificar la posición del pivote con la tecla D. Si nosotros tenemos seleccionada la tecla D al momento de mover un objeto, podemos modificar la posición de este punto central que posee cada objeto y ubicarlo donde querramos dentro de la escena. Podemos utilizar herramientas como snaps o encajar, que sirve también para ajustar la posición entre objetos. Podemos pegar un elemento a otro a través de los snaps, a través de estos imanes, ¿sí? Con las teclas X, C y B corta que estuvimos viendo. Y podemos también crear y escalar los objetos del Content Browser. El Content Browser, si lo ven dentro del contenido, es una librería interna que posee Maya para poder gestionar todos los objetos que posee. Nosotros podemos arrastrar desde el Content Browser elementos a la escena y poder utilizarlos desde ahí. Y por último, utilizar las vistas laterales y superior para componer la escena. En este caso, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos visores. Generalmente vamos a estar trabajando en el visor de perspectiva, pero podemos usar los visores laterales para hacer ajustes, superior, inferior y demás. Como último punto, y como también un ejemplo para resolver esta actividad, vamos a ver las etapas con las cuales ustedes pueden llegar a guiarse y completar la actividad de manera uniforme. Se crearon los objetos al principio, ¿sí? Combinando y agrupando sus mallas. Ese podría ser una primera etapa, ¿sí? Ir creando y ajustando la posición. Como segundo, se verificó el tamaño de los objetos a través del Channel Box. El Channel Box es un panel lateral derecho en donde están las propiedades de los objetos. Se agregó la imagen de referencia, ¿sí? Con la función ImagePlane. A través de los visores nosotros podíamos cargar una imagen de referencia. Esta misma imagen ustedes la pueden descargar y subirla dentro de Maya para poder utilizarla. Y como último, se ajustó la posición con la herramienta Snap to Points, ¿sí? Que es uno de los snaps o herramientas de encajar, estos imanes que podemos ir utilizando para dejar la escena tal cual como aparece en la referencia.